Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este lunes 23 de abril de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales. Estamos en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados para que participen después del primer segmento: 2263-0023-2264-9179. Pueden tomar nota y participar después del primer segmento de Conexiones. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los medios de comunicación de nuestro país y que tienen que ver con acontecimientos del fin de semana del día de ayer. Este es el resultado de la elección interna en el partido Arena para elegir al candidato presidencial que estará presente en la elección del próximo año. Los datos obtenidos, votos válidos, este es un dato oficial, 57.023 votos. Carlos Calleja obtuvo 34.670 votos, el 60.8%. Javier Simán obtuvo 21.779, que es el equivalente al 38.2%, y Gustavo López 574 votos, que es igual a 1.0%. Y esta es la portada de los periódicos de este día. La prensa gráfica titula: Carlos Calleja, candidato presidencial por Arena, obtiene triunfo en las elecciones internas de ayer con el 61% de las preferencias de los votos. Calleja llamó a la unidad y dijo que busca crear el mejor gobierno de la historia del país. La foto destacada también en la parte inferior dice: continúa el caos en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega derogó ayer las reformas del Seguro Social que detonaron las protestas callejeras. Mientras tanto, en las notas interiores, el desarrollo de la elección interna en el partido Arena: ahora buscaremos construir el mejor gobierno de la historia, dice Carlos Calleja, y ahí tiene algunos incidentes, los pormenores alrededor de la celebración después que se ha conocido el triunfo de Carlos Calleja en las elecciones internas del partido Arena. Mauricio Interiano, el presidente del COENA, dice: ahora tenemos que unirnos. El partido enfila sus esfuerzos de cara a las elecciones presidenciales. Dirigentes reiteran el llamado a la unidad de la militancia. Sin duda alguna que la unidad es clave ahora en lo que viene. Así operaba la red que atentó con explosivos contra el gobierno de El Salvador. Esta versión de la prensa gráfica dice que miembros del barrio 18, un técnico policial, un ex GRP y un dueño de una empresa de seguridad integraron la banda que en 2015 colocó explosivos en edificios como el Ministerio de Seguridad. Esta es nota internacional, pero de los vecinos de Nicaragua. Ortega dio marcha atrás, pero la crisis no ha parado. Las organizaciones de derechos humanos advierten que hay 27 muertos y tienen sus nombres. En tanto, ayer domingo hubo vandalismo en los comercios y comenzó la escasez, largas filas también de automóviles en las estaciones de servicio. Aquí están las protestas, los jóvenes en las calles, la represión que está viviendo el pueblo nicaragüense en el actual momento. En otra información ya interna, el partido debe abrirse a la crítica, dice Gerson Martínez. Este es el proceso interno que ya está viviendo el partido FMLN, donde prácticamente estarían dos aspirantes a candidatos presidenciales, Gerson Martínez y Hugo Martínez. Hugo Martínez se ha inscrito justamente este día en las internas al interior del FMLN. Los directores de hospitales del MinSal en procesos judiciales, aquí se está consignando que han sido denunciados por algunos médicos, son del Hospital Nacional de Chalatenango, la directora de Nueva Concepción y la directora del Hospital de Suchitoto. La portada de Diario El Mundo: Calleja, candidato de Arena para 2019. La Asamblea Legislativa que reprueba el trabajo de los ministros y se está diciendo que tiene que ver con una situación política. Mientras tanto, la Deutsche Welle de Alemania, hay un artículo de opinión, dice: ya nadie le cree a Daniel Ortega. Daniel Ortega llama al diálogo. Es así que es una imagen difícil de encontrar en los más de 20 años que el comandante Daniel, dice, ha gobernado Nicaragua con puño de hierro, opina Leandro Uría. Es lo que está ocurriendo. Esta situación es muy lamentable. Se trata del periodista que fue asesinado. Ustedes vieron algún video, algunas imágenes, y se titula Violencia en Nicaragua. El periodista hacía una transmisión en vivo cuando recibió un disparo en la cabeza. El periodista cubría los disturbios en Nicaragua cuando grabó su propia muerte. Organismos humanitarios registran más de 25 muertos, se dice que son 27 hasta este día, debido a la represión, a las protestas en contra de las reformas del gobierno de Daniel Ortega, la contribución al Seguro Social y otros cambios. Diario de hoy: Calleja llama a la unidad de cara a 2019, también la foto destacada en la parte inferior, Nicaragua y la ola de protestas contra Daniel Ortega.
Aquí amplían también sobre la información de que retrocedió en reformas a las pensiones, el gobierno que está sin esclarecer el asesinato del periodista del que ya conversamos hace unos minutos. El diario de hoy lleva también una entrevista importante con Carlos Fernando Chamorro. La gente está reclamando libertad, dice, frente a un sistema autoritario. Estas imágenes se las dejo, lo que está pasando en Nicaragua. Es un gusto que nos acompañe. Las disculpas del caso, un problema de salud prácticamente me dejó sin voz en los primeros minutos de conexión, así que las disculpas del caso, pues bueno, problemas ocurren y estamos totalmente en vivo transmitiendo desde San Salvador. Pues bien, les hacíamos el tema de introducción de la entrevista con las últimas imágenes que le estábamos mostrando y justamente queremos presentarles a ustedes a Álvaro Sevilla. Él es representante del Comité de Solidaridad Estados Unidos-Nicaragua y nos acompaña esta tarde en Conexiones para hacer un análisis sobre la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Ustedes han visto las imágenes, pero bueno, ya creo que no se trata de las imágenes, sino de analizar qué implicaciones tiene esta situación en Nicaragua, el contexto en el que ocurre, qué significa para el régimen de Daniel Ortega, qué implicaciones tiene para la izquierda, para el socialismo del siglo XXI en América Latina, que prácticamente dos bastiones son los que están quedando en América Latina, Nicaragua y Venezuela. Pues bien, Álvaro, es un gusto que nos acompañes. Las disculpas del caso, porque no tengas cuidado, William. Pero bueno, no tengas cuidado, para mí. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un honor estar en un programa en vivo aquí en El Salvador, aquí a tu lado. Quiero agradecer en nombre de los nicaragüenses que están protestando en las calles la oportunidad de poder conversar, de poder revelar ante el mundo centroamericano a través de la nación hermana de El Salvador los acontecimientos y por qué llegan los acontecimientos que están sucediendo en Nicaragua. Dentro de las noticias que nos presentaste estaba la del noticiero alemán que dice que Daniel ha gobernado con puño de hierro los últimos 20 años la República de Nicaragua. Y justamente para que ya entremos en detalle, Álvaro, a ver, lo que ocurrió esta semana, lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua, el detonante, algunos dicen que es el detonante, otros dicen que, bueno, que es prácticamente por la acumulación de la frustración social que ha habido en Nicaragua por años, por todo el tema que ha habido sobre el manejo de la cosa pública, el nepotismo, la corrupción, con tantas cosas que han ocurrido y que el detonante fue entonces esa reforma al sistema social, al seguro social que introdujeron sobre el tema de las pensiones en Nicaragua. ¿Es eso así? Podemos considerarlo que sí, que la parte de la confiscación o robo de los ahorros del pensionado nicaragüense que se realiza con complicidad del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, COSEP, porque ellos tienen dos directores dentro del Seguro Social. Dos directores que a través de sus empresas recibieron préstamos del Seguro Social para construir edificios de apartamentos, construir colonias privadas en las cuales estas personas estaban recibiendo dinero en préstamos del Seguro Social, pero no los pagan. Además de eso, el Seguro Social ha sido utilizado, según pudimos comprobar por informaciones que se presentan a través de las redes sociales, donde hay una serie de trabajadores que están ganando salarios de 1.500 a 2.500 dólares y pueden considerarse la mayor parte de ellos fantasmas o son empleados del partido político que los utiliza para sustraer dinero del arca pública y utilizarlo para pagarle a las turbas que son las que acosan y presionan a la sociedad nicaragüense como una obediencia del garrote vil con que quieren manejar a una sociedad como la nicaragüense, la cual tiene una larga experiencia en luchas contra dictaduras, tiene experiencia de guerras nacionales, vivimos una guerra civil. Nicaragua ha estado en los últimos 20 años siendo gobernada de manera dictatorial, en la cual Daniel Ortega y junto con su esposa Rosario Murillo han ido incorporando a la familia de él al poder ejecutivo, han controlado totalmente la asamblea. Una de las cosas que veníamos comentando en privado es que los partidos políticos, comparsas que acompañan a Daniel Ortega han estado callados, no han dicho nada, porque son partidos asalariados de él en la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos autorizados en Nicaragua están al servicio de la dictadura familiar Ortega Murillo. Álvaro, pero ¿y esto tendría alguna explicación? Te decía antes de comenzar la entrevista, ¿no? Y justamente conversábamos sobre esto.
es el hecho que en las movilizaciones que está ocurriendo, la movilización más importante, creería yo, de la última década, no sé si la última o las últimas 2 décadas de Nicaragua, justamente está en desarrollo en este momento. Es una concentración masiva, hay una marcha importantísima en Managua, pero también en las ciudades más importantes del país. Pero no vemos a los partidos políticos, vemos estrictamente jóvenes y prácticamente a la población en general. No hay liderazgo político presente en esa marcha, por lo visto. Los líderes son los que ellos se llaman los autoconvocados. Es lo que llamó el obispo Silvio Báez. Esa juventud de Nicaragua es la reserva moral, es la reserva de ética que queda a un pueblo que ha sido robado y asaltado en sus libertades democráticas por la familia Ortega Murillo, señores. Es que no hay, podemos llamar a medias tintas el gobierno que tiene Nicaragua. Es una dictadura familiar horrorosa que vive reprimiendo al pueblo de Nicaragua, no solamente para esta manifestación, sino que han estado masacrando campesinos, han estado incendiando reservas de la biosfera natural ante las Naciones Unidas para repartirle tierras, que es el caso de la reserva Indio Maíz, que eso fue una semana antes de los sucesos del Seguro Social, diríamos, ¿verdad? ¿Pero la reserva fue un incendio provocado entonces o qué? Los campesinos de la zona son empleados de los servidores del gobierno, al cual el gobierno de la familia Ortega Murillo les asigna tierras cercanas a estas reservas de la biosfera, las cuales tienen que ir quemando para ir recuperando tierras para ganado o labores agrícolas. Pero señores, esas son reservas de la biosfera natural, son las que conservan el medio ambiente de Nicaragua, que están siendo utilizadas por la familia Ortega Murillo para recompensar a los que les sirven, a los que votan por ellos en la Asamblea Legislativa, a los que mandan el ejército como el general Avilés, a los que mandan la policía como Aminta Granera. Estos señores están comprados en su moral y en su ética, por eso traicionan a quien juran servir, que es al pueblo de Nicaragua. Ahora, volvamos entonces, pensarías tú, y pregunto, que son como 2 hechos entonces los que han ocurrido. Todo el manejo que hizo el gobierno sobre ese incendio en esa zona de reserva natural, más la situación de la decisión esta que tomaron de entonces de incrementar los techos en el tema de los porcentajes que paga el patrono y el trabajador de pensiones, más el impuesto también que se le estaba agregando. Yo voy a tal vez a tratar de recordarme de esta parte. Hace como 4 o 6 años, también estaban efectuando un ataque a lo que es el Seguro Social. Estaban rechazando cierto tipo de trabajadores que habían contribuido. Sí. La juventud también apoyó esto. Hubieron partidos políticos medio autorizados en aquellos entonces que se lanzaron a apoyar a estos ancianos que estaban protestando. El resultado fue que los apalearon, les robaron sus cosas y sus propiedades. El pueblo de Nicaragua en esos entonces no reaccionó. El pueblo de Nicaragua se quedó callado. Sí, pero a partir de esos 4 o 6 años para acá, el régimen comenzó a mostrar cada vez más su puño de hierro con el cual azota al pueblo de Nicaragua. Comenzó a mostrar cada vez más represión, cada vez más personas muertas en las cárceles, cada vez más personas muertas en supuestos enfrentamientos armados en las montañas, donde hay campesinos que rechazan la manera de gobernar de Daniel Ortega Saavedra, que rechazan la manera de gobernar de la Rosario Murillo. Hay algo simbólico que ha hecho el pueblo de Nicaragua, que es una buena bofetada en la cara a estos señores, como es haberle derribado los famosos arbolatas, árboles de metal, con los cuales esta señora, Rosario Murillo, decora la capital nicaragüense. Esto es una humillación no solo al pueblo de Nicaragua, sino a la madre naturaleza, porque un árbol no puede ser natural, no puede ser reemplazado por un árbol metálico, señores. La burla es tal que cuando vienen por el robo que le han cometido a los ahorros del Seguro Social, vienen a reducir las pensiones, vienen a aumentar la edad de jubilación, vienen a incrementar el porcentaje de aportación que le hacen a las pensiones, el pueblo reacciona. Y reacciona valientemente. Sí, pero insistimos entonces, tenés un vaso o un balde con agua y lo estás llenando hasta que llega una gota que es la que se rebalse. Que es la que rebalsa. Porque sí había incluso de alguna forma ese sentimiento, como ocurre en El Salvador, de que aquí hay sectores que se preguntan, bueno, ¿y cómo es que en El Salvador no reaccionamos
como reacción a Guatemala, y ahora el ejemplo es Nicaragua, pero Nicaragua pasó mucho tiempo con un nivel de pasividad que todo el mundo decía, bueno, ¿y qué pasa con aquel el nivel de rebeldía que ha tenido Nicaragua en otros tiempos? No se notaba, se ha desencadenado ahora. ¿Crees que es irreversible lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento? La represión llega a un momento cuando la dictadura tiene como único medio para sostenerse en el poder lo que es la represión, lo que es el asesinato de la población, lo que es la conculcación de las libertades, el bloqueo que le hizo a los canales, pocos canales de televisión independientes, que los sacó del aire. Quemó inclusive una estación de radio en León, Radio Darío, la mandó a quemar porque era de las que llamaba y narraba lo que sucede en Nicaragua. Usted está comprobando de que estos hechos, acumulación de hechos, provocan la reacción violenta. Entonces nos encontramos que el personero principal de la dictadura familiar, la señora Rosario Murillo, nos sale declarando de que por qué reaccionan con violencia. Señores, cuando usted llama a la violencia y reprime con violencia, la respuesta es violenta. ¿Y quién es el que encabeza esa protesta? A mano limpia. Es un honor para los nicaragüenses decir que tenemos que respaldar a esos estudiantes heroicos que a mano limpia no tienen armas, señores. A mano limpia se están enfrentando a personas al servicio de la dictadura que le tiran armas, los gasean, no tienen armas, están a manos limpias, están refugiados en sus centros de estudios. El esquema de represión que se ha instalado en Nicaragua, y obviamente que lo ha instalado el gobierno, el régimen de Ortega, Álvaro, es un poco la copia de lo que se desarrolló en Venezuela. Yo diría que los motorizados que hemos visto que atacan que protestan en Venezuela con cascos y en motos, han sido copiados a los que instauró el régimen de Daniel Rosario Ortega Murillo en Nicaragua. Se copian la manera en que reprimen, se copian la manera en que asesinan al pueblo para mantenerse en el poder. Porque vimos imágenes, fotografías incluso también, bueno, hay suficiente registro videográfico, por ejemplo, del momento en que llegan algunas turbas a saquear centros comerciales, algunos negocios. Y son los jóvenes que están protestando los que han llegado a intervenir y a tratar o sea, evitar entonces que se roben la mercadería. Y la han devuelto a centros comerciales. Incluso el Walmart, que era muy reconocido en Managua, devolvieron los productos. O sea, porque el movimiento de los autoconvocados... Hay connivencia entonces de la Policía Nacional. Es que no es convivencia, diría yo, William. Yo creo que es asociación de la Policía Nacional, que ya no es nacional, es policía de Ortega Murillo, esa asociación de esta policía con los delincuentes que contrata Daniel Rosario Ortega Murillo para reprimir al pueblo. ¿Cómo puede intentar una dictadura desvirtuar un movimiento ético y moral de autoconvocados que han hecho estos estudiantes? Poniéndolos como ladrones o como saqueadores. Porque como ellos son ladrones y saqueadores, quieren poner como ladrón y saqueador al que protesta en contra de ellos. O sea, entonces eso fue un intento por delegitimar las protestas. Exactamente. ¿Y con qué se encuentra? Con que la población respalda a los estudiantes y los estudiantes junto con la población obligan a los ladrones a devolver lo robado, a reintegrar lo robado. Hay filmaciones donde se mira y hay fotos donde se mira, porque ese es el problema de una dictadura actual como esto, de que en las redes sociales y smartphones transmiten lo que está sucediendo, nos enseñan que realmente los hechos no son como los narra el gobierno, desmienten al gobierno. Eso es lo que sucede. Perdón, ¿en manos de quién es el responsable total de todo esto? Daniel Ortega Saavedra, que es el presidente de la República, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta de la República, junto con la familia Ortega Murillo, que maneja los principales canales de televisión de Nicaragua. Esos son los criminales, más los comparsas, más los colaboracionistas que se encuentran. Ahora, por ejemplo, a mí me sorprende, voy a decir lo que me sorprendió buenamente. Imagino que el señor presidente del COSEP, el señor José Adán Aguirre, se vio obligado por los mismos asociados al COSEP a declarar que apoya y rechaza la represión que está realizando Daniel Ortega Saavedra, porque ellos hasta hace poco
estaban calladitos y asentían y respaldaban los crímenes que la dictadura comete contra el pueblo de Nicaragua. ¿Y el papel del ejército cuál ha sido? El ejército lo vimos encuadrado en una presentación en escena al lado de Daniel Ortega Saavedra. Fíjense bien que estaba el jefe del ejército y la policía respaldando las palabras pseudoamenazantes y amenazantes que estaba realizando Daniel Ortega Saavedra en ese momento, en un discurso donde ni tan siquiera tuvo la educación de pedir disculpas por los asesinatos que ha cometido, ni tan siquiera tuvo la educación de decir, señores, vamos a perseguir a los que han robado al Seguro Social, vamos a hacer que paguen los robos que hemos hecho, vamos a hacer que la empresa privada, que su familia es la que la maneja, que tiene la deuda de petróleo y la transformaron en deuda nacional. Y ahora la empresa privada de Daniel Rosario Ortega Murillo es la principal distribuidora de petróleo de Nicaragua. No tiene deuda porque es deuda nacional. ¿Esa deuda la adquirió el Estado? La adquirió el Estado. Pasó a manos del Estado. Al contrario de lo que ha pasado acá, que la deuda se ha quedado privada. Y más bien el inversor extranjero que fue Venezuela tuvo que venir a tomar la propiedad de las gasolineras acá. Allá en Nicaragua no se ha hecho eso porque allá se hicieron deuda del Estado. Ahora, ¿qué es lo que viene, Álvaro? ¿Qué es lo que podemos tener en Nicaragua? Las protestas, la gente ya no vuelve a sus casas, digo, en términos figurados. Es decir, la gente ya se apoderó de las calles. Decía Carlos Fernando Chamorro, un análisis que mostraba hoy, creo que lo muestra el diario de hoy, decía que en esencia lo que está mostrando es que por primera vez el gobierno, el FSLN prácticamente perdió el control de las calles y lo recuperó entonces la población. Esa es una verdad la que está diciendo el señor Carlos Fernando Chamorro. El dueño de las calles ahorita son los autoconvocados, es el pueblo de Nicaragua. El dueño del país son los autoconvocados ahorita, son los que están insurreccionados en todas las ciudades y en todos los pueblos de Nicaragua actualmente. Son los que han dicho basta. ¿Qué es lo que viene para Nicaragua? Pues las fuerzas de la Iglesia Católica, actuando en la manera del Monseñor Silvio Báez, son, diríamos, de los pocos líderes encargados de poder demostrar públicamente que hay esperanza después de la salida de Daniel Rosario Ortega Murillo y su familia del poder en Nicaragua. Ahora, pero si vamos viendo el papel de los sectores, la iglesia por primera vez la vemos con más protagonismo. Digo, más protagonismo en términos de acompañamiento a la población, porque sí lo ha tenido en el pasado, pero acompañando más al gobierno, la parte oficial. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, vamos a retroceder el espacio de tiempo como un mes y medio, 2 meses, cuando la ley Magnitsky del gobierno de los Estados Unidos señaló específicamente a Roberto Rivas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral allá en Nicaragua, o Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. Fue bien señalado directamente y específicamente como un delincuente internacional. Esto provocó y crea una imagen en el pueblo de Nicaragua y en los autoconvocados de que es posible sacarlos del poder. Ese es parte de un aderezo que se debe de considerar. Entonces, el protector de Roberto Rivas era el jefe de la Iglesia Católica de Nicaragua, el cardenal Monseñor Obando Bravo. Pero entonces estamos viendo un quiebre del papel o el posicionamiento de la Iglesia Católica también en Nicaragua. De la Iglesia Católica que ha pactado y es cómplice con el gobierno de Nicaragua. Esa es la que pasa a retiro, por decir unas palabras. Inclusive vimos a 2 personeros de ellos, como son el padre Bismarck Carballo, que salió declarando de que había que seguir y continuar las voces que el gobierno estaba diciendo de un llamado a la paz. Llaman a la paz públicamente, pero mandan a reprimir y asesinar por la noche, como es el caso de ayer que estaban hablando Daniel de paz, etcétera, en un discurso entre la televisión y con empresarios de las zonas francas que presionaron y que son los mayores empleadores en Nicaragua, con más de 150,000 empleos que crean. Presionaron a Daniel y este salió hablando diferente, derogó de inmediato lo del Seguro Social, etcétera, como una medida paliativa, creyendo que
va a poner una curita ante una herida ya mortal en su gobierno. Daniel, lo que tenés que hacer es retirarte. Renunciar a tiempo, andate con lo que has robado. Nadie te lo va a quitar, pero andate, no sigas ocasionando muerte, destrucción en Nicaragua. Eso es parte de lo que sucede. O sea, ¿crees que es inevitable que esto desencadene la salida de Daniel Ortega del poder? O sea, ¿no le ves otra salida? La única salida que le veo es una renuncia del Poder Ejecutivo Generalizado de la familia Ortega Murillo, en la cual una asamblea del pueblo de Nicaragua, no esa asamblea legislativa con esos diputados que obedecen consignas que manda Daniel Rosario Ortega Murillo, es una asamblea del pueblo verdaderamente que elija fechas de elecciones, que elija un Consejo Supremo Electoral honesto, que sepa contar los votos y aún así supervisado. Nicaragua está no solamente al borde de la libertad, puede estar al borde de un caos ocasionado por mantener una dictadura que ya nadie la quiere. Pero entonces la salida inmediata, pregunto, debería ser entonces el anticipo de elecciones. Definitivamente, es que no hay de otra. Anticipar elecciones para que salga el presidente actual, para que salga esa asamblea legislativa espuria, para que esos partidos corruptos que se encuentran haciendo de comparsa salgan del poder legislativo. Esa es la única opción que hay, porque si no es el caos, señores de la empresa privada, ustedes mismos tienen que cambiar la dirección que han llevado, tienen que cambiar a su presidente. Su presidente está identificado como colaboracionista del gobierno de Daniel Rosario. Vimos ayer a unos empresarios ya privados muy poderosos en Nicaragua que ya están yendo a donde están los estudiantes, donde están los autoconvocados, diciendo y respaldando a los que están con ellos. José Adán es el presidente del COSEP. Vi un video ayer justamente que parece que en horas de la mañana fue a un centro comercial. Lo insultaron, me imagino. Y fue emplazado. Pues no lo insultaron, pero lo emplazaron. Y al final tuvo que quedarse con la gente ahí explicándoles un poco lo que COSEP, la posición de COSEP en las últimas horas. Pero me pareció interesante porque por primera vez lo confrontaban públicamente. Porque ya el pueblo de Nicaragua, con el valor, con el heroísmo patriótico que han demostrado esos estudiantes, ya perdió el miedo de protestar, ya perdió el miedo de expresarse. Porque hay una gran verdad para todos nosotros los nicaragüenses y para todas las poblaciones del mundo. La democracia no es solamente votar una vez y me olvido lo que pasó. La democracia es defender ese voto ante la persona que fue elegida para que respete los principios constitucionales de los que juró defender, que no debe de anularlos, que debe de respetarlos y que no solo debe de gobernar para las personas que lo eligieron, gobiernan para toda la población en general. Ahora, hay una gran ironía en todo esto, Álvaro, y tiene que ver con el hecho de que el Frente Sandinista derrocó a Somoza. Y hoy el Frente Sandinista está a las puertas de salir por la puerta de atrás, igual que Somoza. Y ahora con la figura no de Somoza, sino la figura de Daniel Ortega. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue desnaturalizando todo esto finalmente? En honor a la verdad, la entronización de Daniel Ortega dentro de lo que es el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, eliminó, expulsó, sacó a los otros miembros del Frente Sandinista. Antes el Frente Sandinista era gobernado por una dirección nacional. Pasó a ser gobernado solamente por Daniel Rosario Ortega Murillo. O sea, el Frente Sandinista dejó de ser sandinista. Originalmente, lo que era originalmente, lo que diríamos lideró la guerra armada contra Somoza. Bueno, es que hay procesos parecidos en América Latina, por lo visto. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos después de esto, tenemos habilitados dos números de teléfonos, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Está Álvaro Sevilla del Comité de Solidaridad Estados Unidos-Nicaragua, que nos acompaña en nuestros estudios. Obviamente estamos haciendo un análisis sobre la situación del vecino país.
Álvaro, nos quedamos. Estamos en un punto también, que lo platicábamos hace unos segundos, y es que Estados Unidos sí ha suspendido, bueno, más bien está sacando parte de su personal destacado en la sede diplomática que tienen en Managua. A todos los familiares está diciéndoles de que se retiren de Nicaragua. Pero es como una medida de prevención más o menos normal en esas circunstancias, ¿o hay otros mensajes en el fondo en esto? Probablemente nos podemos encontrar de que el gobierno americano obviamente tiene sus sistemas de control y puedan que estar creyendo que la situación en Nicaragua se vuelva tan explosiva que ni las mismas fuerzas militares o policiales puedan controlar un estallido. Porque obviamente el sistema dictatorial ha creado y tiene hijos que viven de ellos. Tiene sus defensores, tiene gente dispuesta a ir a las calles, a matar, a golpear, a insultar, a robar, que es lo que han estado haciendo. Estas personas son totalmente fanatizados porque les paga el dinero el gobierno. Lo que no razonan estas personas es que el dinero con que el gobierno les paga son los propios impuestos de todos los ciudadanos que mandan a paliar. Entonces el gobierno americano, previendo que pueda darse una situación de rehenes artificialmente provocada, mejor dice, mejor saco a mis ciudadanos, a los familiares, y dejo solamente al personal de la embajada. Y lo cerca en la embajada y lo deja en la embajada. Prevé cualquier tipo de situación, porque realmente Nicaragua ahorita es un polvorín. Probablemente la manifestación del día de hoy sirva para mostrarle al gobierno que hay unidad entre los autoconvocados, el pueblo en general, el empresariado privado que ya rechaza esa alianza continua con Daniel Rosario, porque eso es lo que pasa. El empresariado está aprovechando la debilidad del régimen ahorita para rechazarlo, lo cual está bien, pero han Álvaro, estado viviendo de él. Pero ¿hasta qué punto el hecho de que no hay eventualmente una cabeza visible de este movimiento, también eso puede ser en un momento determinado una debilidad? O que en un momento, digo, porque siempre en el marco de estas crisis o de estos movimientos es importante cuando aparecen ciertos liderazgos, ¿ya? Porque en el nivel de entendimiento de los puentes que se deben de establecer después, sobre todo si termina esto en una situación de derrocamiento de Daniel Ortega. Entonces, eso está señalando acertadamente desde la lejanía acá, como lo vemos, que no existe un liderazgo dentro de los estudiantes. Pero tú observas a los que salen hablando o leyendo comunicados que ahí hay líderes que no muestran su cara probablemente por temor a la represalia que efectúa y realiza el gobierno dictatorial. Sí, porque esto requiere de condiciones mínimas de organización, de capacidad organizativa, ¿no? Y eso sí parece que lo está viendo. Lo está viendo porque el alzamiento es general. Ellos se están comunicando y probablemente las fuerzas de la seguridad de la dictadura habían detectado ya ese nivel de comunicaciones que había entre diferentes universidades o corrientes de estudiantes, porque estaban hablando hace un mes, recuérdense, de censurar el acceso a Internet, de controlar el acceso a Internet, de impedir las publicaciones críticas que se estaban haciendo y se tienen que hacer cuando los gobiernos destrozan la democracia y conculcan las libertades públicas de los ciudadanos. Ahora, entonces volvamos con el tema de las salidas que puede ocurrir alrededor de esto. La primera sería entonces convocatoria inmediata a elecciones. A unas elecciones donde pueda elegirse una asamblea legislativa, donde obviamente tiene que haber oportunidades para los movimientos políticos que están ahorita fuera del círculo político, y tienen que haber oportunidades para que estos estudiantes tengan y deban de tener voz y voto dentro de lo que ahí ocurra. ¿Y qué se hace con los partidos políticos tradicionales que al final de cuentas, como tú decías, han estado prácticamente medrando también del poder público a través del FSLN? Voy a hablar específicamente de un partido político en el cual desde mi niñez me siento identificado, que es el Partido Liberal de Nicaragua. Llámese constitucionalista o como le quieran llamar. El Partido Liberal de Nicaragua actualmente está en manos
de un pactista que se llama Arnoldo Alemán Lacayo. Arnoldo Alemán sigue jugando ese papel sigue jugando. En Nicaragua. Él tiene a su esposa como diputada en esa asamblea legislativa. Esposa que ha tratado de ponerse al frente de esos movimientos y ha sido rechazada violentamente por ellos. Ha sido insultada la señora, porque no quieren nada con Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán es socio de Daniel Ortega. Ahora es imposible entonces ver a esta dirigencia de estos partidos políticos involucrados en estas manifestaciones. Es imposible. Los han rechazado. Inclusive te voy a decir, la Contraloría en Nicaragua está en manos del Partido Liberal que controla Arnoldo Alemán. Su hija es Contralora General de la República y declara frescamente que en Nicaragua no hay corrupción. La Fiscalía, parte de la Fiscalía la controla el Partido Liberal de Nicaragua de Arnoldo Alemán. La Corte Suprema de Justicia, 2 de los jueces supuestamente los controla Arnoldo Alemán. Y supuestamente estos señores, en la Corte Suprema de Justicia, hay justicia en Nicaragua. Supuestamente en la Fiscalía no hay nada que investigar y no hay nadie a quien acusar. Y en la Contraloría nadie roba. En Nicaragua es un gobierno honesto. Te consultaba hace algunos minutos sobre el papel de la Fuerza Armada, pero Fuerza Armada y Policía Nacional en Nicaragua, ¿cuál es el papel que deberían de jugar en estas circunstancias? Habitualmente o terminan reprimiendo más a la población, asesinando y haciendo masacres, o han sido garantes, excepcionalmente en algunos casos en América Latina han sido garantes de evitar derramamientos de sangre, pero se ha implicado obviamente ponerse del lado de la población. ¿Podríamos ver al ejército sandinista colocarse del lado de la población, a la Policía Nacional? La situación en Nicaragua no ha llegado a tal manera que se use el ejército para ir a reprimir a la población. Falta para llegar a eso. No ha llegado todavía. Porque el gobierno así ha sido muy cuidadoso en suministrarle armas a sus civiles armados, quienes son los que han estado disparando como francotiradores, masacrando a la población. Ellos son los que están haciendo eso. Esta gente es la que ha estado haciendo eso. No es un uniformado del ejército el que ha matado o ha reprimido a la población. El ejército se ha mostrado. Sí, pero, ¿verdad? Se ha cuidado mucho de eso el ejército. Pero ¿qué papel crees que asuma el ejército? Porque el ejército, clave, ¿no? Vamos a hablar de la dirigencia del ejército. La dirigencia del ejército hace de 6 años debería haber sido cambiada. Pero Daniel arbitrariamente ha dejado al general Avilés en el cargo. Bueno, aquí tenemos un ministro de Defensa que va por 10 años prácticamente. Pero no el jefe del Estado Mayor, sí. Esos han estado rotando. Sí. Esos han estado rotando. El jefe del ejército ha estado rotando. Allá se ha mantenido estático. Se ha mantenido estático, el mismo. Ahí hay un ministro de Defensa, creo, pero ese es puramente decorativo y es un regalo que le dan a alguien para que gane $5,000 al mes. ¿Verdad? Porque esos son los salarios que se ganan estos individuos. La policía, la Aminta Granera, ya tiene varios periodos de estar siendo reelegida como jefe de la policía. Y lo más triste es esto, el yerno, o consuegro sería, ¿verdad? Consuegro, discúlpeme, consuegro, Francisco Díaz, es el segundo jefe de la Policía Nacional de Nicaragua. Es el consuegro de él, porque la hija de este señor, Francisco Díaz, es esposa de un hijo de Daniel Ortega. Entonces, estos cargos han sido inamovibles en la policía de Nicaragua. Parte de la limpieza generalizada que tiene que haber de las instituciones en Nicaragua es remover a esa cúpula militar y remover a esa cúpula policial que se ha estado reeligiendo, violentando la misma constitución de Nicaragua que prohíbe que estos individuos sean reelegidos en sus cargos. Eso es lo que nosotros nos encontramos actualmente en Nicaragua. Hay una conculcación de los valores democráticos. Eso no puede continuar en el país. Entonces, es ahí donde tengo que llegar, donde te digo, tiene que haber una completa renovación de esa Asamblea Legislativa, porque es incapaz de que los mismos diputados que Ortega ha señalado que sea diputado de DEO, vengan a elegir a un nuevo presidente o vengan a elegirnos a una junta de gobierno. Nos van a dejar entonces con un Ortega Murillo, sin Ortega Murillo en el poder.
Tiene que existir una transformación. Pero ¿cómo haces entonces si ahí el tema de la institucionalidad? Si no la hay, ¿cómo se crea nueva institucionalidad? Despidiendo a los actuales, renovando a los actuales totalmente. Esa debe ser una de las exigencias que tiene que haber. Es lo que he visto en parte de los comunicados de los autoconvocados, en los que me han llegado a mi poder, en las conversaciones que he tenido con ellos a través de las redes sociales, de qué es lo que me están diciendo y qué es lo que me han pedido. Ellos son jóvenes, ellos necesitan orientación acerca de lo que está sucediendo. En Nicaragua hay políticos honestos, difícil de encontrar, pero los hay. Los hay. La mayor parte de ellos usted los va a encontrar. Álvaro, que pero sus partidos sí, tratan de ser legalizados en el sistema, y el sistema de Nicaragua no les da la autorización porque son verdaderamente partidos opositores al régimen. Todavía no logro entender un poco esta parte de cómo lograr entonces revertir todo lo que se ha hecho. Si tenés una institucionalidad prácticamente controlada por el presidente, tenés Corte Suprema, tenés todas las instituciones copadas. Así es. Entonces, ¿cómo? Es bastante complejo. Una implosión total del sistema, nuevamente, es lo que nos espera. Lo que pasó es igualmente cuando fue el general Somoza, implosión total del sistema. Y esto ha rebasado incluso a los partidos políticos. Por lo que Total y estamos hablando. absolutamente, porque la población ha rechazado los intentos de incorporación que ha tenido el Partido Liberal, representado por la esposa de Arnoldo Alemán, que es la que ha tratado de hacer conexión con los autoconvocados, y estos la han rechazado violentamente y maleducadamente. ¿Quiénes son los llamados entonces a liderar todo esto? Porque obviamente se necesita... El único que se ha puesto al frente de esto se llama Silvio Báez, obispo de Managua. O sea, la Iglesia Católica no va a asumir la conducción de un gobierno. No va a asumir el gobierno, pero tendría que coordinar cómo es que puede funcionar un gobierno. Porque el único que ha sido capaz y valiente de ponerse al frente de estos jóvenes y llamarles lo que son verdaderamente, reserva moral de la nación, es este señor. Este señor tiene que tener la responsabilidad de coordinar y establecer cómo puede ser el rescate de la institucionalidad en Nicaragua. No puede venir de afuera. No puede venir alguien de afuera o gobierno de afuera. Es ahí en Nicaragua que tiene que surgir. Y entonces, ¿qué papel juega la comunidad internacional? Estados Unidos, por ejemplo, en medio de todo esto. ¿O cuál debería ser el papel de la comunidad internacional? Estados Unidos, por ejemplo, con el compromiso de más de 2,5 millones de nicaragüenses y nacionales ahora que vivimos en los Estados Unidos, el compromiso que tiene es poner en la lista Magnitsky a la familia Ortega Murillo, a todos ellos. Ese es el compromiso moral que tiene. El compromiso moral que tiene es condenar la represión y los asesinatos que está haciendo. El gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien cómo se manejan las repúblicas en toda América Latina. Estados Unidos tiene el deber de acompañar y respaldar lo que resulte de esa implosión del sistema o ayudar a evitar una implosión del sistema dentro de los alcances de respeto a la ciudadanía nicaragüense. Ahora, ¿pero ves entonces un aumento en las sanciones de parte de Estados Unidos? Hacia el estamento que está gobernando Nicaragua actualmente, sí, es lo debido, es lo que deben de hacer. Entonces, y estamos llamando a los nicaragüenses, al senador Marcos Rubio, que está en la Florida, que es donde residen una gran cantidad de nicaragüenses. Estamos llamando a Ileana Ros-Lehtinen, la congresista que siempre ha tenido mi respeto. Doña Ileana Ros-Lehtinen, un gran cariño al pueblo de Nicaragua y ha respaldado al pueblo de Nicaragua para que denuncie lo que sucede en Nicaragua y ayude a coordinar esa sustitución de ese régimen dictatorial que ha robado las instituciones democráticas. Ahora, del otro lado, ¿no ves tú la posibilidad de que se incremente la relación o la cooperación Venezuela-Cuba con Nicaragua, con Daniel Ortega? No dudes en ningún momento que esa colaboración debe estar ocurriendo. No dudes en ningún momento que puede haber asesoría represiva del gobierno cubano hacia la sociedad nicaragüense. No lo dudes. En Nicaragua hay voces ahorita que acusan de que hay policías venezolanos reprimiendo a la población.
No se ha comprobado, no se ha capturado a un venezolano reprimiendo, pero las voces populares dicen que hay, por la manera en que hablan. Pueden ser cubanos también, cubanos al servicio del Partido Comunista cubano. Ahora, para ir cerrando, pero ¿no ves tú que lo que se tenga en Nicaragua es un alzamiento en armas de la población? O sea, la población no tiene armas. No hay armas. La población no tiene armas, tiene las manos limpias. A diferencia del 78, 79, lo que se está viendo entonces ¿qué sería? ¿Una rebelión civil, estrictamente pacífica civil? Sí, totalmente, eso es lo que hay en Nicaragua ahorita. La gente no está armada, es parte de lo que vimos en la calle. Bueno, la empresa privada lanzó un llamamiento que quería que las personas fueran de camisa blanca como símbolo de la paz, porque realmente Nicaragua no quiere seguir en guerra. Pero ¿cómo vamos a sacar a estos señores? Lo que están haciendo la juventud ahorita, saliendo a las calles, recuperando el control de las calles para sacar del poder a los delincuentes, porque eso es lo que es la verdad. Pero si nos vemos en el espejo de lo que está pasando en Venezuela. Lo que sucede es que en Venezuela los niveles de corrupción son más grandes y han comprado más población. El dinero corrompe. ¿Crees que eso sea? Probablemente. Inclusive el gobierno ha logrado permear a la oposición, la ha logrado dividir a la oposición. Han inventado a Rodríguez Zapatero para que llegue como supuesto mediador de los diálogos, cuando realmente Rodríguez Zapatero lo que realiza es favorecer al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pero Ortega se ha quedado con los partidos afines, finalmente. Ninguno de ellos ha salido respaldando a Ortega. Ojo. Ninguno de los partidos afines ha salido respaldando a Ortega. El único que salió respaldando a Ortega, diríamos, con algún renombre internacional, fue Mauricio Funes, que está refugiado allá en Nicaragua. Bueno, Mauricio Funes escribió un tuit donde decía de que eran vándalos los jóvenes que están protestando en las calles. Exactamente, a eso me refiero. Me pareció extraño porque él, si está asilado en Nicaragua, se supone que no debería opinar no debe sobre de estar interviniendo política en las cosas políticas internas del país. Yo le recomendaría al señor Mauricio Funes que mejor se abstenga, se refugie en su casa, escuche música, tal vez todavía tiene para las botellas de whisky de Johnny Walker de $500 la botella, pero mejor que se esté calladito. El pueblo de Nicaragua, se lo digo, lo tiene bajo la mira por sus actos de corrupción en El Salvador y los que ha cometido de respaldo aquí en Nicaragua, porque él respaldó junto con el señor Walter Araujo en la última elección en la que Daniel salió elegido. Álvaro, volviendo siempre a la comunidad internacional, ¿cómo estarían viendo en este momento lo que está pasando entonces en Nicaragua en términos de desestabilización? Triángulo Norte son 3 países que tenemos dificultades serias en términos de seguridad, la migración masiva de la población hacia Estados Unidos y un nivel de inestabilidad incorporaría a otro país. Ya no serían 3 países con dificultad, sino que 4. Un país que ha estado, diríamos, tomando medidas es Costa Rica, porque Costa Rica es la que tiene la mayor parte de la colonia nicaragüense. Le ha dado refugio a más de medio millón de nicaragüenses que se han ido a Costa Rica. Esa es la cantidad de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Casi medio millón. Que están trabajando, realizando las labores del campo, realizando labores del hogar, realizando labores de construcción, que el costarricense medio, por su propia cultura, ya no desempeña porque ya tiene un nivel cultural o un nivel profesional, que trabaja con computadoras, que trabaja con informática, etc. Costa Rica ha cerrado una parte de sus fronteras porque puede haber una avalancha de nicaragüenses buscando refugio. Pero eso lo había hecho desde años atrás. O en este momento. Ahorita lo ha puesto en alerta, es lo que he leído en las noticias, y ha sacado un comunicado llamando a que haya concordia, que haya diálogo, que haya paz en Nicaragua, pues, ¿verdad? Pues previendo cualquier tipo de situación, porque Daniel Rosario en sus sueños locos ha querido buscar conflictos con un país hermano como es Costa Rica para distraer de lo que es su gobierno, una dictadura militar. Esa es la verdad, eso es parte de el juego que ha llevado Daniel. En breves líneas, ¿qué crees que viene en los próximos días? Es difícil tener una bola de cristal, pero por lo menos tu intuición, para cerrar rápido, porque sí, ya vamos. Mi intuición me ha engañado realmente con la valentía con que estos muchachos han actuado. Es admirable.
como decimos, les rindo el sombrero. Tienen todo el apoyo de la población, está demostrado ahorita. Continúen, que la victoria les espera. La libertad y la democracia será obtenida nuevamente en Nicaragua por ustedes, la juventud. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Álvaro, por compartir con nosotros. Muy amable por el tiempo de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Terminamos de esta forma de conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.